A ver, avísenme si se escucha. O no se escucha. Probamos. Ahí está. Bueno, supongo que se va a escuchar bien por viendo los agujeritos, las barritas de audio. Supongo que se va a ir viendo bien. Así que voy a asumir que estaba todo bien. Espero que se escuche. Si no, bueno, me van avisando y bueno. Y vamos viendo qué onda con eso. Y ajustamos, hacemos eso. Pero bueno, mientras tanto, ¿cómo va? Estamos jueves 23 de noviembre, 22:12, Buenos Aires, Argentina. Una nueva sesión de Age of Entropy, un nuevo jueves. Y regularmente con bastante calor. Hoy hubo bastante calorcito. Pero mañana ya parece que afloja. Entiendo que mañana va a ser máximo 23 grados acá, con lo cual afloja. Así que no sé, cuéntenme después cómo están viviendo, cómo van viviendo el calorcito para los que están en el hemisferio sur. Y bueno, en el hemisferio norte, cómo están viviendo el frío, si hay frío en todo caso. Así que nada, continuamos. Entonces hoy vamos a continuar un poco con lo que hicimos la sesión pasada. Tengo como dos pendientes. El primer pendiente estaba relacionado con un bug. Esto lo voy a sacar acá. Un bug que habíamos visto relacionado con una aplicación mobile. Algo que había pingueado por ahí, había comentado. Y el otro tema es, bueno, Cheat Engine y el tutorial juego que habíamos arrancado. Llegamos a cierto punto, tuvimos poquito tiempo para ver eso, así que hoy, si tenemos suerte, viento en popa y no sale ningún otro tema, lo cual estaría bien también, terminamos de explicar esto y le metemos eso a ver si pasamos el minijuego 2 y tal vez el minijuego 3 o bueno, ver hasta dónde llegamos, que parece que están bastante difíciles, no son tan fáciles de resolver / ejecutar. Bien, entonces acá teníamos un bug que estaba relacionado con una aplicación de una cámara que que se ve que ya sacaron del store, donde teníamos un data leak debido a un bucket C3 que había un pool de Cognito donde un user podía pedir un password, o sea, podía pedir unas credenciales de Cognito y estas credenciales permitía acceder a un bucket, el 3GCD n.tokyo. Después, bueno, data leak, más data leak, y encryption, y tenemos acá un sensitive data leak, image database, external storage files. Nos habíamos quedado, es un poquitito más complejo que el otro, así que hoy lo vamos a retomar. Lo estuve revisando un poco antes del stream, como para hacer un wrap up bastante conciso y no estar divagando. Y la realidad es que me pareció que no estaba del todo completa la información de cómo es que se hacía el chain. Así que algunas cosas las voy a tratar de comentar en base a lo que yo entiendo que pasa en la vulnerabilidad, pero no estoy 100% seguro que sea así, ¿no? La explicación me parece que deja con puntos en el medio sin completar y bueno, puede resultar un toque confuso eso. Pero bueno, de todas formas lo que yo voy a comentar tiene algo de sentido. Se ha visto en algunas aplicaciones, por lo cual no es de todo descabellado, pero tal vez no aplica exclusivamente
a esta vulnerabilidad. Es decir, si alguno de ustedes se baja una aplicación legacy de esto e intenta explotarlo, por ahí el ataque no termina siendo exactamente el que yo dije, ¿no? Nada, es un disclaimer que hago por las dudas, porque no me gusta mentir, para ser sincero con lo que trato de explicar y mostrar el stream, ¿no? Así que nada. Bien. Entonces, vamos a empezar con este. Hay varias cositas que se pueden chainear acá, así que vamos de a poquito. Bien. Lo primero que hice es que la activity principal, el main activity, expone un feature de proxy, ¿no? ¿Qué es un feature de proxy? Es simplemente decir una activity que recibe algún parámetro y ese parámetro le permite a uno llamar a otra componente dentro de Android. Esto es un proxy dentro de Android se llama, ¿no? Eso es, por ejemplo, más o menos común, por ejemplo, en aplicaciones donde tenemos... esperen que está muy fuerte el audio para mí. Voy a subirle acá y voy a bajar acá. Y voy a subir un poquito más acá. A ver si así va mejor y se escucha, ¿no? Bien, bien, vamos con esto, sí. Así me gusta bien las barritas como están. Tiene un cachito de la barrita y el micrófono tiene bastante cachito de barrita, así que se debe escuchar bien. Bien. Entonces tenemos el proxy activity básicamente. Esto es común en algunos casos. Es un patrón bastante común, bastante conocido. Pensémoslo de la siguiente forma. Creo sería otro. Vamos con esto. Bueno, entonces imaginemos que nosotros tenemos nuestra aplicación. Vamos con este. Imaginemos que nuestra aplicación tiene una activity que se llama splash, por ejemplo. Bueno, un splash, ¿no? Que básicamente muestra una pantallita buenas. Guille, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, tenemos una splash activity. Splash activity básicamente es la pantalla principal, que cuando uno abre la aplicación muestra el iconito de la empresa y queda todo lindo, todo bien flaco. Bien, entonces lo que uno puede querer hacer, dependiendo, por ejemplo, sobre todo si uno tiene deep links y ese tipo de cosas, o tiene links, por ejemplo, dentro de aplicaciones web, que, por ejemplo, no sé, en el browser del celular uno navega hacia cierta propaganda, por ejemplo, que es muy común que se paguen propagandas y que esa propaganda aparezca, no sé, en Facebook, Instagram y más, que tiene links a partes de la aplicación, o se manda un link por mail diciendo, che, tenés que entrar acá para hacer tal cosa, ¿sí? En general, eso es lo que hace, en general eso se usa normalmente, y es para acelerar el tema de la navegación, porque imaginemos que si cada vez que yo tengo que entro como a la página principal y tengo que hacer 4 o 5 clics para llegar a la funcionalidad a la que yo quiero ir, o a la que me dirigen desde una propaganda, o desde un mail, desde una notificación, es medio un garrón en el nivel UX. Entonces la idea cuál es, para eso existe, de hecho se crearon los deep links. Buenas Alejandro, ¿cómo va? ¿Todo bien? Para eso se crearon los deep links en definitiva, ¿no? Es para que uno pueda entrar a ciertas partes de la aplicación directo sin tener que pasar por una funcionalidad más o menos estándar, básicamente. Bien, entonces nosotros lo que tenemos es, imaginemos una splash activity, ¿no? Porque este splash activity vendría a ser el main, básicamente, ¿no? Pensémoslo así. El main activity se llama splash por la forma, pero el main.
¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo estuvo el jueves? ¿Cómo estuvo la semana? Ustedes son dos de acá, Argentina. Semana corta, semana larga. Cuéntenme un poquito. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo está yendo en el trabajo, en la vida? Así no es un monólogo sobre Deep Links. Bien, entonces básicamente tenemos, pero como funciona siempre en general con las aplicaciones, uno puede tener un punto de entrada, puede tener varios, pero idealmente si uno quiere tener una pantallita principal, limpia y después ir hacia otros lados, uno pone una Splash Activity, ¿sí? Donde viene el intent, vamos a hacer así, referencia. Imaginemos que acá viene el intent, ¿no? Y que viene con una URL para, ¿no? Entonces Splash Activity lo que hace es, en base a la URL, te puede navegar a trabajo de la universidad. ¿Trabajo de qué son, Ale? Entonces, imaginemos que acá tenemos el Activity 1. Que fiaca hacer trabajos prácticos. Bueno, entonces tenemos acá nuestro Splash Activity, que dependiendo del parámetro URL para, viene y redirige la aplicación a Activity 1 o Activity 2 y Activity 3. ¿Sí? Entonces, esto, que este Splash Activity se llama Proxy Activity. ¿Por qué? Porque recibe un parámetro y con eso pivotea. ¿Sí? Esto per se no es un patrón particularmente negativo. Por ahí hay formas y formas, hay mejores formas. Uno prefiere decir, bueno, che, ¿para qué tenés una Splash Activity así? Sino que hace directamente la llamada a la Activity 1 y que la Activity 1, si tiene que mostrar si la aplicación no está en front. Ingeniería de software 2. Suena que tenés que codear algo, ¿no? O tenés que hacer todo el proyecto desde cero, desde el relevamiento hasta... Y auditoría de la seguridad. Bueno, eso es bastante abstracto, no sé qué sería. No, pero pintan que son trabajos pesados. Y un toque aburridos. No sé. A priori. Bueno, entonces esto es un patrón y no está mal. Ahora, ¿qué pasa y cuál es el patrón que sí está mal, ¿no? Porque en este caso, ¿qué pasa? Si uno tiene, imaginemos que tiene un if, y este if dice, sí, la URL param dice 1, va en Activity 1, si dice 2, viene Activity 2, si dice 3, tiene Activity 3, bueno, yo Activity 1, 2, 3, le pongo los controles de mis parámetros, porque sé que si bien esto no está expuesto, no está exportado, puede venir input de user. Bueno, listo. Ahora, ¿qué ocurre cuando... Y acá vamos a poner otra cosa. Cuando, por ejemplo, lo que pasa acá es que el Splash Activity recibe un parámetro, ese parámetro se parsea, ¿sí? Y por ejemplo, en base a eso se genera un intent interno dinámico, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, hay cosas que son medio cabeza, o sea, medio rústicas, por donde uno puede pasar por parámetros activities. O sea, el intent está preparado para recibir cosas binarias, uno puede recibir instancias de clases. He visto proxy activities que reciben por ejemplo, un intent como parámetro.
Entonces, ¿qué pasa si agarramos, recibimos un intent y este intent lo lanzamos desde la aplicación? Bueno, puede pasar que uno, en vez de ir hacia los caminos que están pensados para la aplicación, porque estos activities están pensados para que se consuman públicamente, uno puede de esta forma navegar inclusive hacia activities que no están pensados para eso, ¿sí? Y eso se llama proxy activity. Es un patrón que está mal, ahí sí, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente a través de un componente que está exportado, uno puede acceder a un montón de componentes que no deberían estar exportados. Entonces sería de forma transitiva dejar todos estos componentes exportados. ¿Eso es una vulnerabilidad per se? Diría que es un antipatrón. Podríamos llegar a decir que es una vulnerabilidad, sí, pero lo mismo que la vez pasada. En realidad, ¿cuál es el impacto de la vulnerabilidad? Y bueno, va a depender de lo que podemos hacer. Si uno puede, imaginemos que en el escenario menos feliz para el atacante, más feliz para el desarrollador, todos estos activities no reciben parámetros, son activities que de alguna forma se acceden y te muestran distinto tipo de información no sensible ni hacer ninguna operación. Y bueno, puede llegar a pasar que se puede ver, se pueda llegar a todas las actividades, pero eso no conlleva ningún riesgo extra. Ahora, si de repente esta activity que no está pensado para ser expuesta, hace cosas sensibles con parámetros a través de intents, como modificar datos, como ejecutar alguna acción, o levantar una web view que tiene como muchos más permisos de los que debería, y bueno, ahí sí, haces un chain entre esto con esto y ejecutas un lindo ataque remoto, ¿sí? Eso es un chain o proxy activity. Bien, entonces si no se entiende, explicamos más, si no, seguimos con esto. Tenemos proxy activity. Proxy activity, acá en definitiva dicen, la main activity expone un feature de proxy, que es esto que yo les expliqué, que abre un link en un WebView. Y el WebView tiene file access, con ciertos flags y más. Entonces acá viene, se recibe un intent. Este intent se vendría a ser, imaginemos que es la URL, el query string, digamos, de la URL, los parámetros. Se parsean un conjunto de parámetros, el action y el param. Se reciben el action y el param. Dependiendo del parámetro, si el from value, si este action tiene un string extra, tiene este parámetro, entra y se hace un from value. Esto básicamente te devuelve el valor de este string, ¿no? Es como decir, esto es lo que hace el string extra. Obtiene este valor, de que es el action, y el action a la vez obtiene ese parámetro. No sé, está raro esto. No sé qué tipo de objeto es WithCloud Notification Action. Eso habría que ver, ¿no? Para ver qué hace exactamente. Pero supongamos que este From Notification Action lo que hace es recibir alguno de estos parámetros, que es una URI, GP, no sé GP qué será, de Google Play, FB o Activity. Y acá dice, en base a algunos parámetros en el intent, un segundo intent se es construido, que es ahí donde viene el proxy. Bien, acá la realidad es que en base a esto entiendo que alguno de estos métodos, calculo que este de acá debería ser,
vCloud Notification Activity, estimo, no sé, o este de URI, alguno de estos, este debería ser tal vez, termina llamando y creando el intent, ¿no? En base a este string extra param2, ¿no? O sea, el primer parámetro que se recibe te dice a dónde quieres ir, qué quieres hacer, y el segundo parámetro que ves siempre viene, te dice, bueno, esto significa el segundo parámetro. Ya sea una URI, un link de Facebook, o una activity, no sé. Habrá que ver. Entonces, acá dice, la URI, el segundo intent se genera en base al push param. El push param. Y acá es una de las partes donde básicamente perdí algo de información. Porque en ningún momento se llama el push param. ¿Cuál es el push param? ¿No? Acá es donde yo digo, che, pierdo la información. Pero supongamos que este B, ¿y por qué digo B? Porque este es M6011B. Y acá se hace y se usa un Android Intent Action View. Que el Android Intent Action View sirve en general para navegar hacia URLs, ¿cómo se llama? Hacia URLs browseables, para WebViews, por ejemplo, y demás, es bastante típico. Entonces voy a suponer que es ese, pero acá no te lo dice, ni te dice que es el push param, así que nada. Voy a suponer que el push param es ese y que viene acá hasta el B, y esto lo supongo. Entonces, acá, ¿qué termina haciendo? Bueno, parsea el string que viene. Este string viene del intent original, digamos. Lo separa en dos a través de esto. Y lo que hace, básicamente, hace un parseo loco acá. Si el intendon 2 get boolean extra es un internal web view, se llama a esto. Y si no, esto viene como parámetro también del intent. Y si no, llama a este intent action view, se le pasa la URI y se inicia el activity. Se agrega un flag, ¿no? Entonces acá es donde puede llegar a pasar el tema del proxy. ¿Por qué el proxy? Porque si uno pone el action view y la URI que se pasa acá es de un intent esquema, eso podría pasar. Esto, en vez de navegar a una web view, a un componente cualquiera, podría pasar tranquilamente a un componente específico con el view, dependiendo de lo que se pase, ¿no? Eso que pase, ¿no? Pero puede terminar llamándose a este de acá también, ¿no? Bueno, este no, en realidad, porque esto recibe un intent y dos strings. Así que a este no se va a llamar, a este de acá. En algún punto, y acá también donde perdemos información, es que termina llamando a este método, que es el que hace el parseo, o la hidratación, mejor dicho, del deep link, del intent, ¿no? Porque acá adentro a este método se llama, acá lo que te decían por acá arriba es que se agarra el push param, se crea un segundo intent y además el segundo parámetro se parsea y implementa cierta serialización. Entonces, adicionalmente a poder crear un intent donde uno pone un URI a la cual navegar, también le permite a uno agregarle otros parámetros, haciendo mucho más poderoso el ataque, ¿no? Porque muchas veces uno cuando tiene un
un proxy está limitado a qué cosas le puede pasar. En este caso se ve que se suman dos cosas. Y esto termina triggereando de alguna forma la navegación. No me queda súper claro cuál es, porque no lo está notando. Podría llegar a ser este. O este de acá. Que adentro termina siendo algo acá. Digamos, no está la vulnerabilidad específicamente cómo se explota. Con lo cual nos falta ese tipo de información. Pero básicamente se ejecuta el main activity. El push action es URI. Bueno, entonces suponemos, acá nos volvemos para atrás, dentro de este coso, el from value, debería llamarse a este B, que es el que más o menos había dicho yo que podía llegar a ser. Bien, bien. El URI y el push param, que es el segundo parámetro que viene, es esta URL. Esta URL. Acá hay este signo de pregunta numeral, signo de pregunta numeral, pregunta numeral. Con ampersand extra internal web view true arroba booleano. Is wecloud enter. Easy extra is wecloud enter true. Claro. Entonces, acá. Esta cosa rara de acá lo que hace es separar esta URL de los parámetros. Eso se hace acá, ¿no? Es split. Acá, ¿qué hace? Si es empty, retorna false. No es empty. Si split es menor a 1, si split es menor a 1, significa que no vienen estos extra parámetros a parsear, que no sería el caso, según esta POC. Entonces no entra acá. Genera el new intent. Se llama esto de acá con split 1. Lo que yo entiendo que este de acá debería ser algo parecido a esto, de alguna forma, pero no, esto de acá no es exactamente esta llamada. Porque esta llamada recibe tres parámetros. Uno el primero es el int, después son dos strings, y esta recibe uno solo. Con lo cual, y eso en Java no se puede, no es posible mandar, si recibe tres parámetros, ponerle dos, no, si recibe tres parámetros, recibe tres parámetros. Con lo cual, acá pasa algo en el medio, está mal el código, o bueno, nada. Pero supongamos que esto de acá es parecido, termina llamando eventualmente esto, que parsea, agarra el last index del arroba, o sea, parsea cada uno de los... ¿Qué me imagino que hace este método general? Agarra esto de acá y lo debe separar por ampersand, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto recibe muchos parámetros, debería haber una concatenación de parámetros, por ejemplo con ampersand. Entonces este método m0oa, que va a ser un split por ampersand, eso estoy teorizando, y para cada uno de los cosos que encuentra llama a este método a, que lo que hace es agarra el contenido, ¿sí? Separa el arroba, o sea, agarra esto de acá. Me imagino, ¿no? Esto string str es esto de acá. Y el string 2 es esto de acá. Entonces separa esto del el b del true. El true es el valor que tiene que tener posta. Y el b es el tipo de dato, ¿no? Por eso es si es b, substring. Y se pone intent put extra str. Se pone extra internal web view como true. Como true booleano, ¿no? Porque es importante además setear el tipo de valor. Entonces, este MOA bla 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 lo que hace es hidratar este nuevo intent como true. Bien. Entonces, a este intent 2 se le obtiene el booleano extra internal view, que se setea ahí. Y si es true, entra acá. A esta. ARL M44058. Se le pana el context, el intent 2.
El split 0 debería ser, recordemos que vendría a ser acá la cámara, este URL. Y esto probablemente, que es lo que no nos muestra en el código, si muestro o no muestro ads, me imagino algo así medio loco, medio fumado. Entonces esto lo que debería hacer, entiendo yo, es, y acá no te muestra, es llamar a un intent interno con WebView, donde se le pasa por parámetro este split 0, que es la URL a cargar. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, hasta ahí, no sé, voy a hacer un grafiquito. No sé si es un grafiquito. Sí, voy a hacer otro grafiquito. Para como que quede más claro. Entonces, ¿qué viene? Vamos a hacer el grafiquito. ¿Está buena la explicación? Bueno, gracias. Estoy intentando hacerlo lo más claro posible y a medida que voy explicando, por ahí voy entendiendo parte del exploit que no había entendido hace un rato. Así que, bueno, también medio que voy desdiciéndome un poco. Entonces, vamos a hacer así. Bueno, este is no lo vamos a usar por eso. Bueno. Entonces tenemos esto acá y acá voy a hacer un text de ayuda a memoria. Bueno, esto, perfecto. Entonces básicamente el exploit lo que hace es lo siguiente. A este se lo llama con un intent que tiene una URI, que es el file // todo ese choclo, y con el action igual URI, ¿no? Entonces, esto llama a esto acá, le pasa este parámetro. Este de acá dice, ah, el acción es un URI, entonces yo de acá, ¿qué voy a llamar? Es ejecutar, por ejemplo. No sé por qué lo pongo en inglés. Execute URI navi parsing. Hace esto, ¿no? Esto lo que agarra es, esto se separa en dos, la URL, ¿no? Por así decirlo, que es file // data /data, ¿no? Y por el otro lado, los params. ¿Sí? Entonces execute URI, separa de un lado esto y por el otro lado esto acá. Los params se parsean con esa función fea que terminan siendo esto acá, ¿no? Entonces el param que termina viniendo básicamente, en nuestro caso, es extra internal WebView igual true, ¿no? Termina viendo esto. Ese es el único parámetro que viene. Es el único parámetro. Bien. Entonces, como este parámetro viene en true, esto lo que termina haciendo es
llamando a la WebView y que se le pasa por parámetro que esta URL. Esto abre como una nueva pantallita con, supongámosle que fuera HTML, o lo entienden como HTML, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ahora, acá, en definitiva, la URL que termina parseando es esta acá, ¿no? File, data, share, camera face. Esto es un XML. No es un HTML. Entonces, ¿el WebView qué va a hacer? Bueno, lo mismo que uno haría cuando lo que haría un browser cuando recibe un XML en un HTML. Bueno, te lo renderiza o como XML dependiendo del browser, o te lo intenta ejecutar y te vuelve una pantalla vacía. ¿Sí? Bien. Hasta acá, de todas formas, ¿qué es lo que se logra? Que eso es lo importante. Después vamos a ver la otra parte, ¿no? Se logra desde un lugar externo el token de la sección. Ahí no podría filtrar, digamos, el token de la sección. ¿Qué sección? No entiendo qué llamas la sección, perdón, vale. Contame. Acá, hasta acá, bueno, entonces lo que se logra es de alguna forma rara, compleja, desde afuera, desde una aplicación externa, lograr que se cargue en un WebView un archivo. Y acá hay algo que pinta bastante interesante, es que hay dos cosas. Por eso es que acá hay un detalle que decía en algún lado que había una WebView, que la WebView tenía acceso a archivos. ¿Y por qué es importante? Porque si la WebView no tiene acceso a archivos, esto de acá no es tan interesante, ¿sí? Fíjense que se recibe una URL de un archivo que está dentro de la memoria interna de la cámara, que es el SharePref camera facing.xml. Que esto puede tener, acá no sé qué va a tener, pero en otro tipo de aplicación esto podría tener información sensible, podría tener tokens de sesión, no sé. En general un share preference guarda cosas de configuración, ¿sí? Y acá, de alguna forma, podemos visibilizarlo, ¿sí? Pero hasta acá es a través de una aplicación. Cargo todo esto y lo visibilizo. Bien. Entonces, acá decía, tiene local file access, pero no permite archivos desde URLs. Ahora no permite acceder a archivos. Bueno, ahora vamos a explicar esto. Archivos desde URLs. Bueno, eso ahora lo vamos a explicar, es importante, ¿sí? Y acá, también es importante, es que acá se puede cargar cualquier URL. Acá se cargó un archivo. Lo de cargar un archivo por está bueno porque se puede exfiltrar, porque se puede leer. Pero acá se podría cargar cualquier URL, ¿no? No necesariamente una... No necesariamente tiene que ser un archivo. Podría ser una URL de google.com y todo eso, ¿no? Entonces termina cargando una URL que se ejecuta en el WebView. Que tenga acceso a los archivos está bueno porque esto nos abre un potencial de poder eventualmente cargar algo que esté dentro del barra data, acá,
para poder exfiltrarlo, verlo, leerlo o eventualmente, no sé, sacarle una foto, si uno además tiene la posibilidad de grabar la pantalla, o no sé, imaginemos que la aplicación tuviera bloqueo y de esta forma podemos bypassar el bloqueo y leer la sesión, no sé, varias cosas, si tuviéramos acceso físico al celular. Pero sin acceso físico, que por ahí es la gracia, nada, nos permite leer desde un archivo. Bueno, y una URL. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Bueno, una cosa interesante que dice acá es, como este activity está expuesto, está exportado y tiene un deep link, no es necesario tener una aplicación maliciosa instalada dentro del celular para generar este intent. Al ser browseable y tener un deep link, lo que uno podría hacer es crear una URL, ¿sí? Onda cargada en https evilexploit.com, que cuando se lee en el browser de... Esto se va a leer dentro del browser. Ay, qué mal. Si el ataque es remoto, igualmente el usuario se daría cuenta de que se le abrió la app y se cargó X archivo, ¿no? Sí, tal cual. El tema es que, en esos casos, una vez que se cargó el archivo, el daño ya está hecho, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué casos a vos te importa, como atacante, que la víctima no se entere? Bueno, si vos querés tener un ataque persistente, onda, no sé, espías o agencias gubernamentales o toda esa historia, ¿no? Donde vos querés tener un command and control dentro del celular, un spyware, entonces ahí tenés que ser sneaky. Pero en este caso, digamos, ponele que no te importe, entonces se cargó, se deployó, listo. Bueno, la mayoría de las personas que va a decir, qué raro. También, ¿no? Una persona sin alguna por ahí le picará, che, ¿qué es esto? ¿Qué? Pero si no, la mayoría de las personas que no tienen mucha idea de seguridad ni qué implica, se abrió esto, están dando mal el celular. En fin. Pero sí es cierto que no es sneaky. Bien. Pero acá entonces, como este es browseable, uno podría crear esta URL, imaginemos mandarla por mail, la persona dentro del celular entra el link, se carga este evil exploit, ¿sí? Y acá es donde te dicen, bueno, pero si yo tengo, como puedo ser browseable, yo puedo crear este HTML. Entonces, cuando yo... ¡Uy, qué malo esto está! Uy, bueno. Está largo, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasa? Genero un HTML. Me cabió, bueno, queda medio raro. Y no hay forma de, bueno, no. Cargo este HTML, ¿sí? Con un click me. Este lo vamos a extender porque si no queda horrible. Lo saco acá y para acá. Bueno, cargo esto, se renderiza, le doy clic. Eso tiene un intent esquema. Esto en Android es válido. Que lo que hace es genera de forma interna este intent. De acá. ¿Por qué este intent de acá? Bueno, porque está metiendo acá, ¿no? Te dice intent. ¿Para qué aplicación? Te dice que es un intent esquema. Y te dice cuál es el package y le pasa todos los parámetros encodeados. ¿Sí? Entonces, ¿esto que me permite? No tener que instalar una aplicación. Hace que sea más fácil, porque es mucho más fácil mandar un mail que alguien entre a una URL sin tener que instalar nada que forzar a la persona que instale, ¿no? Es más difícil engañarlo. Lo otro es simplemente mandarle un mail y decir,
Acá tenés descuentos para la aplicación de cámaras. Black Friday llegó. Y bueno, nada. Entrás, haces clic, qué sé yo. Una persona sin muchos recaudos le hace clic y termina ejecutando esto, ¿no? Todo este chain que termina hasta acá, cargando lo que vos quieras acá. Sea una URL, sea un browser. Ahora, hasta acá podemos cargar cualquier archivo. Y URL. Pero la gracia cuando uno ejecuta un ataque es poder exfiltrar algo, ¿sí? Acá podemos leer archivos, pero no podemos exfiltrarlo fácil. Porque para exfiltrarlo fácil, si vos lo renderizás, tenés que sacarlo en un pre-screen. Ahora, si el archivo que vos querés, imaginemos que queremos exfiltrar una base de datos. Barra data, barra files, barra mydb.db. El XML por ahí se podría ya renderizar. Un archivo binario ni a palo. Va a quedar horrible, no se va a entender, o va a crashear. Entonces ya exfiltrar de esa forma no tiene sentido. Y todo esto, sin ninguna exfiltración, pierde encanto, digamos. Pierde capacidad o criticidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y acá es donde, bueno, viene la magia del WebView. Y dependiendo de la configuración del WebView, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, uno podría ya tener un JavaScript interface acá. Que lo que hace es llamar a un método en Java que hace algo poderoso, potente. Que puede ser, no sé, lo que sea. Entonces, ahí sí uno podría cargar una URL y a través de este JavaScript interface llama a un método en Java que hace alguna magia. Entonces ahí, bueno, se vuelve interesante porque uno puede cargar una URL externa en este caso. La URL externa tiene JavaScript que llama a un JavaScript interface y termina ejecutando algo. Podría ser. O uno podría querer, de alguna forma, incluir algún archivo o leerlo, ¿no? A través de JavaScript lo mismo, ¿no? Uno cargar una página HTML que pueda leer archivos. ¿Sí? Para hacer esto, hay ciertas configuraciones que por defecto están desactivadas. ¿Sí? Hay una config que vos tenés a mano, ponerla en true dentro del código, el developer, que permita desde un HTML leer archivos. Acá te dice, puede leer archivos locales, pero no tiene permiso para abrir archivos desde URLs. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros acá creamos una HTML, lo terminamos cargando en vez de este file, renderiza el HTML y ejecuta JavaScript, desde ese JavaScript no voy a poder leer archivos, ni cargar archivos, ni nada de eso. Entonces ahí me trunca la posibilidad de exfiltrar archivos de esta forma. Así como está. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque si uno carga un HTML, que es lo que realmente en general ejecuta JavaScript, ¿no? Y esto es un tema de origin, de cross origin, de same origin policy. Es HTTP, HTTPS. Y para leer un archivo, esto pruébenlo en un browser ustedes, cargando un HTML e intentando leer un archivo en su browser para ver qué les dice. Para leer un archivo hay que poner un file, ../. Entonces esto hace, por defecto, ¿no?, que el origin sean distintos. Y como los origins son distintos, aplica el same origin policy del browser y bloquea esta lectura por defecto. Entonces, poniendo esta config en true, el same origin policy no aplica para estos casos. ¿Sí? Nada, eso
particular en este caso no pasa. Entonces esto no lo podemos hacer como está. Con lo cual el ataque viene siendo como medio... Hasta acá no está tan interesante. ¿Sí? Ahora, acá es donde esta persona chainea. Te dice, bueno, pero yo tengo un Involve Media Detail Activity que permite descargar archivos que se cargan en... no sé dónde, bla, bla. No importa esto, vamos al grano, esto es una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una activity que se puede llamar que descarga un archivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo descarga dentro del local. Bueno, lo que podemos hacer es, primero, como nosotros teníamos un bug acá arriba que nos permitía cargar cualquier archivo dentro de un bucket de S3, y acá te dice que uno puede leer algo desde este bucket y descargarlo de forma local. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, paso 1. Vamos acá, vamos a... Es una cosa grande. Vamos acá. Bueno. Tenemos paso 1. Ah, ¿por qué algo tan grande? En realidad voy a escribir un texto chito. Bueno. Paso 1. Cargo un archivo en www.misitio.com. ¿Sí? El archivo, ¿qué va a tener? Esto probablemente, acá no te lo dice, pero esto probablemente tenga un HTML con JavaScript malicioso. ¿Sí? Algo así debería ser, más o menos, estimo yo. Entonces, ¿qué se hace acá? Y esta es la parte donde acá sí fueron flojitos y no dije nada. Y está este chain. Y este Jump Object Interface. Acá no dice nada de cómo lo ejecuta. Simplemente dice Involve Media Detail Activity puede triggerear downloads de archivos y links apuntando a esto. Entonces acá no dice cómo se llama, pero básicamente ¿qué es lo que aparentemente hace? Se hace una llamada a este WebView, ¿sí? Parecido a esto, de la misma forma, que lo que hace es, se llama un intent, ¿sí? Que tal vez en vez de llamar al... se hace un HTML. Que en vez de tener un JavaScript malicioso, o que además de tener un JavaScript malicioso, uy, ¿qué hice? Permita llamar intent a involve media data detail activity. Involve media. ¿Sí? Llama a este archivo. ¿Sí? Se llama esto, ¿no? Se carga el archivo. ¿Qué tiene esto? Bueno. Entonces acá, en vez de llamarse al camera facing XML, se llama como intent interno. Se llama al Involve Media Detail Activity
que descarga un archivo. ¿Sí? Cuando descarga ese archivo, te lo guarda en el disco en algún lado. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, ahí habría que ver cómo está codiado, ¿no? Inmediatamente en la misma llamada, podría llegar a ser, no lo sé, que en la misma llamada chainee el método que descarga el archivo, tal vez que tenga un JavaScript interface que lo llame, eso yo no sé, porque ese Jump Object Interface, este Jump Object Interface no sé a qué se refiere, ahí ya no sé, que descargue el archivo y después eso puede ser que se ejecute todo de un solo paso o que se llame dos veces a este com JS Camera. Claro, exactamente. Entonces la idea es esa, es una vez que vos descargaste el archivo como file dos puntos barra barra y después ejecutás una llamada con file dos puntos barra barra data com y el lugar donde está guardado el archivo, ahí estás cargando a través de un file un HTML que sí puede leer archivos porque está en un file, no se salta el Same Origin Policy, no se lo salta, y entonces ahí sí podés leer el archivo a través de gets, ejecutando HTTP request, la interfaz básica que puede leer, hacer un get, y ese get después lo puedes parsear, y ahí sí lo puedes exfiltrar. De esa forma sí. Pero necesitas tener el HTML malicioso guardado como file. Si no, por como te da esta restricción, no puedes hacerlo. Entonces, este uso del bucket S3 y el Involve Media Detail Activities para lograr eso, tener ese HTML dentro de tu código, dentro de tu aplicación. No me queda claro cómo hace para ese jump interface, cómo hace para llamarlo, si es por un JavaScript interface, si hace dos veces la llamada, porque hasta acá te explica, bueno, cargo el archivo malicioso, que es lo que ya estábamos viendo, llamo a cámara, main activity, llamo al WebView y a WebView carga esto. Claro, el exfiltrado del archivo lo enviaría el JavaScript del HTML malicioso que está dentro del file dos puntos barra barra, y lo enviaría hacia cualquier lado, ¿no? Eso sería así, básicamente. Entonces hace un chain de un par de cosas, no me queda claro eso, pero bueno, no hay mucha más data sobre eso. Pero bueno, sí está interesante, ¿no? Porque hace mezcla un poquito, un par de cositas. Para que vean también cómo es el tema. ¿Qué función tiene que estar activa para llamar archivos locales? Load URL. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? URL. Ya es que no me acuerdo. Load file. A ver si lo tenemos acá. No, este es un asset loader, es más moderno. No me acuerdo. Se consideran orígenes opacos, lo que significa que no puede echar a PIS potencial como fetch. Load data de usuarios data. Set allow file access from file URLs. Esta es, me parece. Set allow
File access from file wireless. Creo que es eso. Esta, ¿no? A ver. So, cross origin request in the context of file scheme URL should be allowed to access content from other file scheme URL. Some access. Esta es. El que permite la lectura de... El que permite el file 2.barra es este, y el que permite leer archivos desde un file 2 puntos es este acá. Eso es algo. Bueno. Uy. Bueno. Entonces básicamente ese es el último ataque. Que chenea varias cosas que están copadas. Perdí las hojas. Me saqué las hojotas y perdí una. ¿Dónde quedó? Ah, está ahí. No, de nada, Ale. No, supongo, espero que se haya entendido. Así que, bueno, nada, llevó bastante más tiempo de lo que yo pensé. 11:15. Llevó bastante más tiempo de lo que pensé. Bueno, nada. Pero si se entendió, eso es importante. Bueno, y bien, entonces, esto ya estaría. Después igual subo el videito. A ver si se perdió algo. Ay no, widgets, ¿qué hice? Los widgets. ¿Cómo venimos con internet? ¿No se cortó, no? ¿Todavía? Venimos bien, ¿no? La estoy quemando, pero bueno. La vez pasada se me cortó como 3-4 veces. Fue un desastre. Por ahí parecía que viene bien, se está portando bien. No hice nada, así que podría haberse cortado tranquilamente. Porque no hice nada. Yo en algún punto tengo que... Me parece que voy a pedir un provider nuevo de internet. Para tener como la conexión directa desde afuera. Porque estoy con un Wi-Fi Mesh y el Wi-Fi Mesh honestamente pierde muchos paquetes igual, no sé. Está bueno este ataque, otro para la próxima sección. Bueno, parale, baja un cambio, Ale, pará. No toda la semana voy a tener un ataque así, ¿no? Ese lo encontré ahí, salió, pero a ver, si lo tiro al revés en realidad. Si ustedes quieren, ven algún ataque que no entienden o que no saben o lo que sea, pásenlo por Discord, pásenlo por donde sea y lo revisamos. Si yo veo algo copado, como digo, yo veo en Twitter, para que no salen seguido ataques o write-ups de ataques así. Así que no es que podamos sostener de forma indefinida ataques copados. O sea, tal vez podría agarrar, digo, ponerle Oversecure, el blog, donde te explican algunos bugs y mostrar eso, ¿no? Pero eso son 2 o 3 sesiones más. Pero bueno. Pero si encuentran algo, si yo llego a encontrar algo, de una, lo explicamos. O sea, está copado. Creo que uno leyendo de write-ups aprende bastante, ¿no? Así que